No, cualquier juez puede actuar de manera razonable. ¿Y por qué? Porque la propia Sala Constitucional así lo ha autorizado. Así lo señala la sentencia 1806 que ya hemos mencionado. Los jueces deben crear derecho. Bienvenidos a Estrados, un canal diseñado para la difusión de temas jurídicos nacionales e internacionales, especialmente en materias constitucional y procesal. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Les habla Antonio Bello Lozano Márquez y en esta oportunidad, dando seguimiento a los temas de derecho constitucional y procesal que venimos tratando en esta plataforma de Estrados, vamos a considerar un tema que estimo bien importante, como es el arbitrio judicial. Cuando hablamos de arbitrio, ¿de qué estamos hablando propiamente dicho? ¿Pueden los jueces actuar libremente? ¿Pueden los jueces desapegarse del principio de legalidad? Lo hemos oído en múltiples ocasiones. Cuando se dice, por ejemplo, es que la Sala Constitucional está legislando, es que la Sala Constitucional está creando derecho y eso no le corresponde a la Sala como tal. El ejemplo más claro de esto lo podemos tener en el caso del amparo constitucional. Hace ya bastante tiempo atrás, hace más de 20 años, la Sala Constitucional reformó todo el procedimiento de amparo por considerar que la Ley Orgánica sobre Amparo, Derechos y Garantías Constitucionales no se ajustaba a la Constitución y contenía un procedimiento largo, dispendioso, que no era lo propio de un procedimiento sumario, como resulta en el amparo constitucional. Pues bien, de esto vamos a tratar hoy, para lo cual vamos a utilizar mucha doctrina, bastante jurisprudencia, para darle un contexto más amplio a la exposición. Y cuando hablamos de doctrina, necesariamente tenemos que tocar al autor español Alejandro Nieto García, que tiene una obra que para mí es la más completa que se ha escrito en este sentido y que trata sobre el arbitrio judicial. Nieto García señala que el arbitrio judicial es contrapunto, no contradicción del principio de legalidad, y señala lo siguiente: no se trata de ofrecer un sistema de arbitrio como alternativo a un sistema de legalidad, ya que con los dos no puede formarse un dilema, sino que ambos se integran formando una unidad inescindible. De tal manera que tan falso e incompleto es un principio de arbitrio que prescinde de la legalidad, así como también lo es un principio de la legalidad que prescinde del arbitrio. La legalidad necesita del arbitrio para ser efectiva, tanto como el arbitrio necesita de la legalidad para ser lícito. Es decir, este autor realiza una mezcla de ambas cuestiones para conjuntarlas, para unirlas y establecer que básicamente es lo mismo, es decir, que tanto el arbitrio como el principio de legalidad van unidos, forman una conjunción que los jueces deben utilizar para resolver las controversias judiciales. Nuestro Código de Procedimiento Civil, en su artículo 23, establece que cuando la ley dice el juez o tribunal puede o podrá, se entiende que lo autoriza para obrar según su prudente arbitrio, consultando lo más equitativo o racional en obsequio de la justicia y la imparcialidad. Es decir, la propia ley procesal patria establece la posibilidad de un arbitrio. Claro está, no muchas leyes establecen esa cuestión que señala el Código de Procedimiento Civil. No muchas leyes dicen el juez puede o podrá. Entonces queda la duda que si la ley no señala una cuestión en ese sentido, si se puede utilizar el arbitrio como punto de incidencia, como punto de reflexión para resolver una controversia judicial. Pues bien, cuando hablamos de eso, necesariamente estamos hablando de la aplicación de principios. En este caso, los principios serían la legalidad, la racionalidad y razonabilidad y la proporcionalidad. Todos estos principios son básicos, son de uso e implementación útil para poder resolver la aplicación del arbitrio como tal. El autor Salmon dice
que por muy grande que sea la incidencia de la ley, siempre tiene que haber un hueco para la justicia sin ley. Por su parte, Barak dice que es capital que el juez tenga conciencia de su arbitrio y de su justo alcance, percatándose que su función no se agota con la mera aplicación de la ley. Y en este sentido, vale la pena traer al comentario la sentencia número 1806 del 10 de noviembre del 2008 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Una sentencia que ya hemos comentado aquí en otros programas y que es de aplicación absoluta. ¿Por qué? Porque es un criterio vinculante, ya que se trata de interpretación constitucional. En esa sentencia, la sala estableció lo que son las funciones de los jueces y dentro de esas funciones que dicen, entre otras, que el juez debe ser una persona culta, cultivada, que debe dominar diferentes aspectos como la dogmática y la filosofía y la psicología jurídica, etc. En esa sentencia, la sala nos habla de la construcción del derecho, de cuándo pueden los jueces construir la norma como tal. Y básicamente señala que serían tres aspectos. Uno, por inexistencia de la disposición legal. Dos, por advertir la existencia de una laguna. Y tres, por establecer la inconsistencia de la norma como tal. Cuando hablamos de creación del derecho, de integración del derecho, la sala nos dice que los jueces deben ser racionales, es decir, actuar conforme a principios y reglas. En otras palabras, ajustarse al principio de legalidad, pero también debe ser razonables, es decir, actuar en un plano contextual más amplio y darle cabida a consideraciones de orden valorativo, como son la justicia, la paz social, la sana convivencia como tal. La sala en esa decisión establece esa posibilidad, crear el derecho, crear la norma. ¿Para qué? Para poder resolver un asunto que o tiene una laguna o es inconsistente o simple y llanamente no existe en el aspecto normativo y que como tal entonces no puede o no, según los jueces, no puede ser resuelta porque no aparece o no se ajusta a ese principio de legalidad como tal. En ese sentido, es importante hacer referencia a una sentencia de la Sala de Casación Civil, lo cual nos va a ubicar en un plano contextual bien claro en ese sentido. La Sala de Casación Civil, en una sentencia que trata sobre una niña que quedó en estado vegetal en razón a una mala praxis médica, hubo un exceso en la anestesia que le colocaron a la niña y quedó en estado vegetal. Los padres reclaman un daño moral a la clínica y el tribunal, en este caso los tribunales de instancia y después fue corroborado por la Sala de Casación Civil, establecen que no es posible esa situación porque la ley no lo plantea. En este caso, la sala dijo lo siguiente: la sala se ve imposibilitada de declarar la infracción delatada por el recurrente hasta tanto no se realice la modificación o ampliación de la normativa adjetiva civil correspondiente o que mediante una ley especial se legisle al respecto y se dé cobertura efectiva a este tipo de víctimas y sus familiares, dada la magnitud de la entidad del daño que causa este tipo de desgracia, por demás terrible e inconmensurable y de imposible reparación en el ámbito espiritual personal. ¿Qué pasó o cuál es la situación legal en este asunto? Que la norma del Código Civil señala que el daño moral puede ser reclamado solo por los padres en caso de muerte de la persona. Pero en este caso, que no hay una muerte física, hay una muerte, si se quiere, de tipo cerebral. La niña quedó en estado vegetativo. Dice que no puede ordenar una indemnización por daño moral porque la niña no murió. A pesar de que la propia sentencia señala que no sabe o es imposible determinar cuál situación causa mayor daño y mayor aflicción, en este caso a sus padres. Si la muerte de la niña, si se hubiera producido o que haya quedado en estado vegetal, no se sabe por cuánto tiempo. Entonces, aquí como se ve, hay una laguna, hay un hueco,
hay una inconsistencia de la norma porque considera el Código Civil la posibilidad de reclamar el daño moral, pero dice que solo para los parientes, en este caso para los padres, procede en caso de muerte de la niña. Aquí, ¿qué ha debido hacer la Sala de Casación Civil? Crear el derecho, llenar esa inconsistencia de la norma y conceder la indemnización correspondiente por daño moral. ¿Por qué? Porque eso es justicia. Ahí faltó ese elemento valorativo de que posteriormente, en el año 2008, habla la Sala Constitucional, donde los jueces no deben apegarse únicamente al principio de legalidad y ser racionales, sino también ser razonables como tal. Ese filósofo español, como lo es Manuel Atencia, dice que solo cuando mediante criterios de estricta racionalidad no puede adoptarse una decisión, entonces debe dictarse una decisión razonable. Y por su parte, la Corte Superior de Justicia en Lima dice que el juzgador, para llegar a una decisión razonable, debe aplicar el principio de proporcionalidad con sus tres subprincipios: adecuación, necesidad y ponderación como tal. Es decir, hay elementos, hay herramientas para salirse del apego estricto a la legalidad y aplicando principios como este de la ponderación, de la razonabilidad, hacer justicia, hacer valer lo que realmente el fin de la ley justifica como tal. El Tribunal Constitucional Español, en una sentencia del año de 1991, señala que resultaría inconstitucional aquella ley que autorice a los jueces a obrar con absoluta discrecionalidad, pero es en cambio admisible cuando la discrecionalidad queda sujeta a determinados principios que operan como límite. Estamos hablando de ponderación, estamos hablando de discrecionalidad, estamos hablando de razonabilidad, es decir, aplicación de principios. No todo está en la ley y por lo tanto los jueces pueden atreverse, pueden implementar este tipo de jurisdicción, crear derecho como tal. Y cuando hablamos de jurisdicción y crear derecho, necesariamente tenemos que entrar en el ámbito de la llamada jurisdicción normativa, que no es una entelequia, que no es una cuestión que uno se imagina como tal, sino que existe en el campo del derecho procesal. La propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 2673 del 14 de diciembre del año 2001, dice que el inmovilismo constitucional ha sido rechazado por esta sala por aplicación inmediata de los principios constitucionales. Ha sido así que esta sala, fundada en el artículo 335 constitucional para que los principios, derechos, garantías y deberes constitucionales tengan aplicación inmediata, ha ido creando interpretaciones constitucionales que llenen los vacíos provenientes de la falta de desarrollo legislativo de las normas constitucionales o de la existencia de una situación de desarrollo atrofiado de las mismas producto de la ley. Es decir, la propia Sala Constitucional nos habla de la posibilidad de una jurisdicción normativa. Jurisdicción que hay que ejercerla ¿cómo? De manera razonable, de manera ponderada, con ciertas restricciones, etc. Restricciones como las que señala el autor Jesús María Casal, cuando dice que en ningún modo puede ser concebida ni aplicada como una potestad legislativa paralela a la del legislador ordinario, concluyendo en que la jurisdicción normativa no puede convertirse en jurisdicción legislativa, ya que esto no es aceptable en un Estado democrático o de derecho. En este mismo orden de ideas, me permito citar en este caso a Michele Tarufo, este genio del derecho contemporáneo de los siglos XX y XXI, como fue Michele Tarufo, en un ensayo denominado Jueces y políticos de la subordinación a la dialéctica, dice que no debe considerarse al juez como un aplicador pasivo de normas, sino tenerlo como el juez intérprete. Dice Tarufo que el aspecto creativo de esta función es particularmente evidente en los casos que son cada vez más frecuentes, en que las normas se formulan en términos precisos
y riguroso, pero incluyen términos vagos, conceptos indeterminados o cláusulas generales. ¿Cuántas veces lo hemos oído decir en un determinado momento que se trata de un concepto jurídico indeterminado? El interés superior del niño, por poner un solo ejemplo. Concepto jurídico indeterminado. Concepto jurídico indeterminado que no permite en muchas veces, en muchas oportunidades, una aplicación correcta de la norma. ¿Qué deben hacer los jueces? Al tratarse de un concepto jurídico indeterminado, deben crear derecho. Deben hacer que la norma sea aplicable. Deben procurar de llenar ese vacío, ese hueco que puede dejar la ley, sobre todo cuando utiliza conceptos jurídicos indeterminados. Por otra parte, tenemos que muchas veces las leyes se producen en el Parlamento sin una adecuada discusión, sin una adecuada profundidad. Muchas veces son leyes de carácter político que surgen por un determinado momento. Lo estamos viendo en tiempos recientes con leyes que se están dictando, por ejemplo, en materia de pensiones, que tal vez no tengan el sentimiento, no tengan la profundidad adecuada para el caso, o que se están dictando por un momento político específico. ¿Y eso qué va a producir? Vacíos, lagunas, indeterminaciones. ¿Y qué corresponde a los jueces? Interpretarlas adecuadamente, interpretarlas correctamente, y para ello en muchas oportunidades va a tener que construir la norma, generar el derecho como tal. Esto que parece de la jurisdicción normativa y aspectos relacionados a algo que no se produce con muchísima frecuencia, sí lo vemos realmente con frecuencia como tal. Y hay una figura que me gustaría señalar, que es la llamada obiter dictum. Los obiter dictum, es decir, su traducción al español se diría dicho sea de paso, ha venido siendo una herramienta utilizada con cada vez más frecuencia por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia para resolver asuntos que, si bien no forman parte de lo que se está discutiendo, de lo que se está debatiendo, pueden sentar las bases para consideraciones alternativas o que coadyuven a la realización de los procesos como tal. Vemos que, por ejemplo, con razón del obiter dictum, la Sala de Casación Civil modificó todo lo que es el recurso de casación, eliminando esa figura perversa del reenvío y creando la casación de instancia, a modelo, a copia, a semejanza de otros recursos de casación previstas en leyes adjetivas distintas al Código de Procedimiento Civil. Y en sí, ¿qué son los obiter dictum como tal? Son declaraciones de carácter periférico y no dirimentes, las cuales se catalogan como complementarias, laterales, corroborantes, incidentales, subsidiarias o auxiliares. Es decir, vemos que el campo de aplicación del obiter dictum puede ser bastante amplio, porque puede ser complementario, lateral, corroborante, incidental, etc. Entonces, la sala, ¿qué está haciendo allí? Está haciendo uso de un arbitrio judicial para llenar huecos, para llenar vacíos, para poder hacer que la aplicación, en este caso de las leyes procesales, sea adecuada como tal. Vimos cómo a través del obiter dictum se reformó el recurso de casación, se crea la casación de instancia, cómo se implementó la llamada carga dinámica de la prueba y otras consideraciones que ha venido utilizando la Sala de Casación Civil. Pues bien, ya para ir concluyendo con esta disertación, debemos presentar las siguientes ideas finales. El arbitrio opera como un puente que enlaza lo abstracto y lo concreto, lo general y lo particular, que enlaza, es decir, es auxiliar, como decía antes con el obiter dictum, es corroborante, es complementario, es lateral, es decir, es algo que los jueces pueden utilizar porque sencillamente la ley no es perfecta. La ley está hecha por individuos, por sujetos, y cuántas veces vemos que no hay que reformar la ley o corregirla porque la ley sencillamente tiene vacíos, tiene lagunas de todo tipo, lagunas axiológicas y de cualquier otra naturaleza como tal.
Pero en este caso, ¿qué debemos considerar? Que los jueces deben ser justos y aplicar el arbitrio con ponderación y sin que ello implique arbitrariedad. Una cosa es utilizar el arbitrio y otra cosa es abusar del arbitrio, porque cuando abusamos del arbitrio entramos en el campo, en el contexto de la arbitrariedad. Por otra parte, el arbitrio hace que la sentencia sea una obra humana y no el mero resultado de una ecuación o de un proceso mecanicista. Si esto fuese así, vemos noticias como las que se han generado en los últimos tiempos, por ejemplo, de utilizar la inteligencia artificial para resolver causas judiciales. Eso sería un exabrupto, sería algo sin ninguna lógica, donde sería descontextualizar, sacar de la ecuación al sujeto, al ser humano, que puede establecer aspectos valorativos que no lo va a hacer un sistema computarizado como tal. La inteligencia artificial, el chat GPT, puede servir para algunas cuestiones, pero no puede sustituir al juez, no puede sustituir al operador de justicia, no puede sustituir a la razonabilidad de los que le corresponde administrar justicia como tal. La última consideración que podemos hacer entonces es que los jueces no deben temer utilizar el arbitrio, pueden hacerlo, muchas veces vemos que se abstienen porque eso lo hace el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, la Sala de Casación Civil. No, cualquier juez puede actuar de manera razonable. ¿Y por qué? Porque la propia Sala Constitucional así lo ha autorizado. Así lo señala la sentencia 1806 que ya hemos mencionado. Los jueces deben crear derecho y esto no es otra cosa sino hacer uso del arbitrio judicial. Muchas gracias por su atención.